Buenas noches, tardes, días, damitas y caballeros. Bienvenidos a un nuevo episodio de los Only Panas. Nuevamente con mi hermano, mi brother del alma, el Jorge Javier. Y tenemos un gran invitado. Exactamente, amigos. Muy buenos días, tardes, noches. Acá los Only Panas estamos ya listos porque, como lo menciona acá el señor Dieguito, estamos con un invitado muy especial. El señor Allen Berbera nos está visitando aquí en los Only Panas para que pedimos un fuerte aplauso. Oye, ese nombre, Allenberg, ¿de dónde es ese nombre? Original, Allenberg, bienvenido. Bueno, Diego, Jorge, muchísimas gracias por esta invitación. A todas las personas que nos ven, también gracias, ¿no? Por poder permitirnos entrar en sus hogares, en el trabajo, donde estén. Bueno, el nombre es Manaba, ¿no? Para no alargar la historia. Ya, con eso nos dijo bastante. Pero también tiene por ahí una historia familiar bastante interesante, porque mis bisabuelos eran de Manabí. ¿Ya? Entonces le pusieron a todos sus hijos nombres, se había peleado con el cura del pueblo, ¿ya? Y le puso a todos sus hijos nombres no católicos. Puso Gutenberg, Allenberg, Diderot, Hermenegildo, de enciclopedistas, sí. Hombres y mujeres. O sea, como para darle duro al man. Sí. Te peleaste con nosotros, ahora vas a ver cómo el nombre pongo. Y ahí, bueno, ya se hicieron amigos de nuevo con el cura. Y los segundos nombres sí son nombres católicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi papá se llama Gutenberg Antonio. Y así todos tenemos nombres primeros de enciclopedistas o de científicos y demás. Y los segundos ya nombres normales. Ya, chévere. Bueno, pero en este caso, Allenberg, yo siempre he dicho, el ecuatoriano es muy nutrido en el tema de los nombres, ¿no? Es algo parecido, no me acuerdo quién decía que como ya ganó... Por suerte no me pusieron Usnavi o Patrulla X o Semen de los Dioses. Sí, a ver, ¿cómo es eso? Sí, ahí, claro, sacaron el otro día, hicieron un reporte de los nombres más raros del Ecuador. Ya. Entonces había uno que se llamaba Patrulla X, otro Usnavi, que es US Navy, otro Ecuador si se puede, bueno, no sé. Y uno de esos se llama Semen de los Dioses. ¡Qué hijo de madre! Pero vean nomás. No, qué honor. Entonces, es curioso porque Vera es un apellido bastante común, pero la mayoría de personas que tienen un nombre bastante original y Vera suelen ser familia nuestra. Bueno, y bueno, el nombre completo, Allen Berbera, ahora últimamente se ha hecho muy famoso, amigo. Sí, conocí, sí. Ese nombre ha estado sonando por todo lado ahorita. A cada rato sonaba de la otra semana, de otros días, no sabíamos qué estaba pasando. Porque hay un problema, Allenberg. Los medios tradicionales solamente en su mayoría informan lo superficial o lo que regularmente quieren informar, dependiendo, por supuesto, de la línea editorial que maneja cada medio. Pero yo siempre he dicho, oye, pero hay que conversar con la persona que es la protagonista y decir, bueno, hizo, no hizo, gracias, hasta luego, chao. Es dar la oportunidad, y en este caso, Allenberg, es desentrañar todas las cosas que han pasado desde que inició Participación Ciudadana. Y yo escuchaba en la primera rueda de prensa que convocó Allen Berbera, era decir, ni bien llegaron, fiscalía, todo. Tag, denuncia, ahora sí vas a ver lo que es bueno. Pasó, ¿no es cierto? Eso fue lo que más o menos pasó. Como cajón que no cierra. Y así arrancaron. Claro. Y así arrancaron. Como acceso de notaría. Dele. Tum. Más o menos así fue, ¿no es cierto? Como sorbete granizado. Mira, fue una experiencia maravillosa. Yo creo que el poder servir, sobre todo la gente tiene que comprender que la gestión pública es servicio público. No es para generar aspectos de ganancia individual o ego o vanidad. No, parte del servicio, sobre todo, es poder conocer, poder tratar y poder estar del lado correcto, siempre digo, de la historia, que es del lado de la ciudadanía, del lado del pueblo, del lado de la gente común, del pueblo llano. Creo que es lo principal, ¿no? La gente no comprende de pugnas, de disputas. Yo creo que la ciudadanía, quienes nos ven, comprende pues, que no tienen trabajo, que sus papás tienen que emigrar, que a veces la violencia está en la esquina. Entonces, parte del trabajo que realizamos fue hacer esa cercanía, ¿no? Generar ese contacto directo con la ciudadanía. Pero un acercamiento, digamos así, ¿no? Mira, pudimos estar en solo 5 meses de gestión, un poquito menos, prácticamente en 60 municipios, en juntas parroquiales, con la CONAGOPARE. Simplemente hay sectores que se olvidan después de las elecciones. Entonces, lo que hicimos fue fortalecer aquello, hacer audiencias públicas. Y eso es lo que molesta muchas veces al poder, a los funcionarios públicos, que te incomoden. Entonces, claro, imagínate, nos posesionaron un 14 de mayo, el 15 de mayo mis compañeros me designan presidente, y el 18 de mayo nos abren la primera indagación previa.
a los 7 consejeros. Entonces tengo 4 indagaciones previas, esperemos que se acaben estas persecuciones por parte de la Fiscalía y de otras instituciones del Estado, pero yo no sé si fue bueno o malo, creo que el balance es positivo. Llevamos la agenda nacional. Desde el 14 de mayo hasta el 6 de octubre, el Consejo de Participación prácticamente generaba la agenda, y fue una pena, ¿no? A veces política, a nivel nacional, pero todos los meses nos sorprendían con algo. El primer mes, que nos querían meter presos. El segundo, que nos querían quitar el edificio. El tercer mes, que nos querían destituir con el contencioso electoral. El cuarto, pues bueno, más indagaciones previas. Y al final, ya cuando la bronca llegó con la Corte Constitucional, pues llegó a este desenlace que es ilegal, es inconstitucional, es político. Y ya te digo, para mí el gran perdedor finalmente de todo esto es la ciudadanía, porque el voto se respeta. Nos guste o no, acabamos de pasar una elección y todos esperamos que a Daniel Noboa le vaya recontra bien, pues. ¿Por qué? Porque si le va bien a él, nos va bien al país. Correcto. Si al gobierno le va bien. Entonces creo que es un mensaje de democracia, ¿no? El respeto a la institucionalidad deviene, sobre todo del respeto a las elecciones populares. Y en este caso a mí me bajaron en contra de las elecciones populares que producen inmediatamente, tanto a nivel nacional como internacional, un irrespeto a la ley, al derecho a la democracia, no como una forma de gobierno, sino al derecho a elegir. Pero y a ser finalmente elegido, ¿no? la Corte Constitucional, justamente al ser, digamos, la última instancia, ¿qué es lo que mencionó? O sea, ¿cuál fue la conclusión para destituirte como el presidente? Mira, yo creo que ellos estaban bravísimos porque yo siempre hablo del trujillato. Ya. Entonces, Es que va por ahí, ¿no? Claro, acá por el Ya, transitorio. Como que no les gusta. Pero, mira... ¿Pero qué es el trujillato para los chicos que nos ven en TikTok y que no... Mira, no por cachan? afecto o desafecto, yo no puedo hacer derecho. Eso hay que ser siempre coherentes. Yo puedo odiar a una persona, pero por ese odio no significa que esa persona tiene que ir preso. 1 o 2. No significa que esa persona sea incompetente. ¿Por qué? Porque a lo mejor es la típica, que los chicos le cae mal el profesor. Pero a lo mejor es un buen profesor, pero te cae mal porque, yo qué sé, tiene mal genio o es más exigente. Entonces, eso creo que en el país hay que reconsiderarlo. O sea, que no existen enemigos. A nivel político, lo que existen son adversarios. Termina la elección, pues todos a trabajar de la mano y sobre todo por un país. De ahí trujillato o transitorio. Eso, bueno, muchos jóvenes no conocen que en el 2018 existió una consulta popular. Esta consulta popular, una de las preguntas básicas o más importantes era que se cree un consejo de participación transitorio que tenía poderes máximos, así como en Star Wars, cuando hay se pone a Palpatine de emperador galáctico. Ajá. Y entonces eso, se crea un consejo de participación con poderes supremos para hacer lo que les dé la gana, pero dentro de sus competencias. Es decir, ellos podían designar, sacar, poner cualquier autoridad de las que el Consejo tiene que designar. Una de ellas no es la Corte Constitucional. Entonces, pese a ello, el Consejo destituyó a la ex Corte Constitucional. Solo tenían 6 meses para hacerlo, lo hicieron en 8 meses. O sea, de los 9 jueces que existían en ese momento en la Corte Constitucional, Se los bajaron a toditos. se los bajaron a Sí, toditos. A todos. O sea, el Consejo de Participación Transitorio. Transitorio se bajó a los 9 jueces de la Corte Constitucional. Y puso otros 9. Y estos Y a 9, fue medio a dedo, porque supuestamente hubo una comisión para que se sepa. La Corte Constitucional no la elige el Consejo de Participación. Exacto. Ni la elige una comisión que se crea del Ejecutivo, de la Presidencia, de la Asamblea Nacional y de la Función de Transparencia. Además que postulan, ¿no? Exactamente. Postulan un y concurso, concursan. y esa comisión decide. Entonces, cuando existió esta nueva corte, hubo un montón de denuncias de que prácticamente fue a dedo. O sea, incluso la mayoría de los comisionados renunciaron. Hay que recordar que de los grandes defensores ahora constitucionalistas de este país estuvieron en esta comisión, ¿no? Abogados como Ollarte y otros estuvieron en esta comisión. Por eso es que salen a defender su trabajo. Pero para que la ciudadanía lo comprenda, ¿no? Esta corte fue elegida por el trujillato, por el transitorio, perdón, y de ahí vienen, No se resentirá. y ellos deciden generar una sentencia de autoblindaje. Esa palabra no existe en derecho, pero ponen autotutela. ¿Qué significa? Que el Consejo, cuando sea elegido después del transitorio, no puede revisar los actos del transitorio. Esto no estaba ni en la consulta popular, no estaba en ningún lugar, fue un invento.
Entonces, es Un como- adendum ahí medio raro. es una sentencia, mira, solo hay dos antecedentes, y solo por ponerme tan serio, dos antecedentes en Latinoamérica de esto, que son las dictaduras argentinas y chilenas. Que Ya. yo sé, yo lo he actuado y digo, nadie puede revisar, pero es absurdo, no es como que mañana te cases, si no estás feliz te divorcias, pero no puedes decir, no, es inamovible lo actuado. Entonces, mucho más, una Corte Constitucional no puede decir que lo actuado no pueda ser revisable. Sin embargo, hay que cumplirlo. ¿Por qué? Porque la sentencia se cumple. Entonces, pero para que se comprenda, ¿no? Ellos, la Corte, sella, blinda lo que hizo el Trujillato y desde ahí en adelante nadie puede hablar mal, ver o observar. Sobre todo el propio Consejo de Participación. Entonces, la sentencia, al final, dice que el propio Consejo no puede revisar los actos del transitorio. Cuidado, le toquen, dice. Y hasta ahí está bien, digamos, pese a que ser ilegal, inconstitucional, lo que tú quieras, finalmente es una autotutela. ¿Para quién? Para el propio Consejo. Pero ¿qué ocurrió en estos meses? Existieron dos actos que por eso nadie comprende, ¿no? El uno fue la denuncia en contra de la fiscal general del Estado por un supuesto plagio. ¿Quién hace esto? Un colectivo, no nosotros. Nosotros no tuvimos nada que ver ahí. Acción Jurídica Popular. Acción Jurídica Así es, Popular. así es. Presentan una denuncia, porque no por un plagio, por 4 plagios. Supuestamente una obra del grado y 3 artículos académicos. El último es del 2020. Sobre este del 2020, nosotros como consejo cogemos esta denuncia y presentamos una denuncia ¿a quién? A la propia fiscalía, diciéndole que hay un presunto corrupto de tráfico de influencia, un delito, perdón, de tráfico de influencias. Eso no tiene nada que ver con su designación. Su designación fue el 1 de abril del 2019. Esta denuncia es por un hecho del 2020. O sea, nosotros no somos pitonizos ni Nostradamus para saber que un ¿Qué año... va a pasar Exacto, después? pues, O sea, no claro, somos- o sea, tenemos también poderes mágicos y podemos prever el futuro. Sobre esta denuncia es que la Corte dice, no, al haber presentado esta denuncia, ustedes están incumpliendo Con lo que... con la sentencia que ellos mismos inventaron. ¿Ya? Entonces, es el invento del invento. Y por eso es una de las causales por las cuales me destituyen la segunda. Viene una señora, no, una ciudadana, no, disculpa, no sé, señora o señorita, en mayo, antes que nosotros nos sentemos, presenta una solicitud de veeduría. Ya en funciones nosotros la negamos, ¿verdad? Y esta señora ciudadana, con esta negativa, presenta una acción de protección en Manabí, en Montecristi. A los meses, el juez resuelve ordenándome a nosotros, al Consejo, dar paso a la veeduría. ¿Para qué? Para revisar la designación de la Corte Constitucional. ¿Y yo qué hago? Cumplir la sentencia. Pues no puedo incumplir una sentencia. y es una orden, por así decirlo. o sea, Exactamente, pum, ahí va. porque si yo incumplo, ahí sí me pueden votar. Y mi amiga, la fiscal general, ya me tenía abiertas 3 indagaciones previas. Ya. Si incumplo, me abro otra más. Pues entonces, Vamos a la cuarta, de hecho, ahora ya me abrieron otra indagación previa. Si me está viendo, por favor, actúen bajo los principios de legalidad, porque dicen que ahora, y es grave, ¿no? Porque dicen que ahora, al haber la Corte sentenciado que existió incumplimiento, también he cometido otro delito de haber incumplido una orden de autoridad competente. Orden Pero 10. es el perro que se sigue el rabo. Pues, o sea, por un lado, cumplí una orden de un juez. Y por cumplir esa orden, la Corte Constitucional dice que incumplí la sentencia de ellos. Entonces, es una situación completamente absurda para que se comprenda. No es un invento de la Corte que con Vamos otro aclarando. invento dicen que incumplimos. Claro, no todo el mundo sale a decir que sí, que la supremacía de las sentencias y demás, pero oigan, yo estoy cumpliendo una sentencia de un juez que actúa como juez constitucionalista. Entonces, Los 9 jueces votaron a favor de esa destitución, o hubo alguien que no. no, hubo 8-1. 8-1. 8-1, que al empate calceta le hacemos Ah, gritar. Sí, güey, 8-1. No, pero el uno que fue el doctor Herrería, Enrique Herrera. Enrique Herrería, él votó porque él quería que se destituya a todos los consejeros. O sea, que se vayan todos. Nos vayamos todos la mayoría. Yo creo que en este caso, para ir aclarando, era como una especie de blindaje a cuidado, pero sí, cuidado, toquen todo lo que hizo el transitorio. Exactamente. O sea, cuidado. Y eso se cumplió. Lo que no sabíamos es que este blindaje también es para la ciudadanía. Entonces, esto es gravísimo lo que ocurrió. Si ustedes revisan la sentencia, son 75 páginas, pero vayan a las 2 últimas, que está la resolución, en el numeral 10, que dice que el blindaje ahora ya no es solo para el Consejo, sino que se extiende a la ciudadanía. Entonces, esto es
no sabemos exactamente a qué se refiere. O sea, mañana si nos tomamos un café y hablamos mal del Trujillato, del transitorio, a lo mejor estamos incumpliendo la sentencia. Entonces, a lo mejor podríamos estar expuestos ustedes, yo y todo el mundo, los 17 millones de ecuatorianos, a generar un delito de incumplimiento de orden de autoridad competente. Entonces, eso. Y segundo, que la propia sentencia dice que la fase de seguimiento se mantiene abierta. Es decir, que mañana los 7 consejeros están ahí con un hacha en la cabeza. Pues, cuidadito también, Cuidado, si no tocan. nos lo volamos también. Claro, y en este caso, ¿dónde quedaría el término participación ciudadana? O sea, es la participación de los ciudadanos. El ciudadano puede participar, pero cuidado, participe en esto, Exactamente. porque puede haber un problema grave que está cayendo en un desacato. Exactamente. ¿Y qué es lo peor? Jue madre. Que de los 9 jueces, 6 son de los que estuvieron en la designación del transitorio. O sea, hay 3 que no tienen vela en ese entierro, porque fueron elegidos en el recambio, Claro. pero estos 6 se mantienen ahí. Es decir, son beneficiarios directos del autoblindaje. Entonces, para empezar, si me estaban juzgando, por eso es otra cosa, nunca sabíamos que era un juicio. ¿Por qué? Porque esto para que se comprenda de las que nos ven. Hay varias acciones jurisdiccionales y acciones constitucionales. Una de esas es la acción de incumplimiento. Entonces, si usted cumple una decisión judicial, una decisión constitucional, yo te denuncio y presento una denuncia por incumplimiento. La Corte, ¿qué suele hacer? ¿O qué es lo que debe hacer? Te da un plazo para decirte, oiga, cumpla o deje de incumplir. Porque a lo mejor son actuaciones omisivas también. No estás haciendo algo que no tuviste que haber hecho. Por ejemplo, cuando destituyeron a los 7 en febrero, ¿no? Porque también ya es como, le ha cogido manía a destituir. En febrero destituyó a 7 la Corte Constitucional, ahora solo 1. Nadie entiende por qué solo 1 y no 4, o fueron 7 también. No puede ser que a final de año vayan los 3 más o 4 más. Hay que ver quién da más, quién no sé. Entonces, el tema es, finalmente, que ese proceso, la Corte tiene que decir, oiga, deje de cumplir o pare de incumplir. En este caso, nada. ¿Y qué es lo peor? Se van a la sanción máxima, que es la destitución. Porque bastaba con decir, oiga, mire, señores consejeros, ustedes están incumpliendo esto. ¿Qué tienen que hacer? Borren todos los archivos de las vedurías, borren todas las denuncias de la fiscal general, y con eso se da por cumplida la sentencia o el dictamen 2019. ¿Verdad? Y con eso, y sabe que les jalamos las orejas. No vuelvan a portarse mal. Están advertidos. Sí. Están advertidos. Pero en este caso me sacan solo a mí. Insisto, no tiene asidero jurídico ninguno. ¿Y qué es peor? Destituyen al abogado también, pues del Consejo de Participación, al coordinador jurídico, que eso ya no tiene pies ni cabeza, porque es finalmente una persona contratada. Entonces, no hay antecedente en la legislación. Mira, hemos buscado hasta en los consejos africanos de derechos humanos. No existe antecedente ninguno a nivel mundial de que se haya tomado una decisión así. Y de ahí pues ya, pues el tema político, una semana antes de las elecciones. Claro, Sí. ahora por ahí quería ir. ¿Tú a qué crees que se debe todo esto, no? Porque justo en época electoral, ¿qué crees que fue lo que provocó que prácticamente toda la Corte haya votado por tu destitución? Claro. Mira, yo entendería que primero es un tema netamente político, la capacidad de presión que existe a través de la Fiscalía General del Estado y otras instituciones también a las cuales incomodamos. Ya te digo, nosotros hicimos 11 audiencias públicas, algo que no ha hecho nadie nunca. La primera fue al ministro del Interior, por el tema de que no se estén cumpliendo los presupuestos en inversión en seguridad. El segundo fue al CNE, por el tema del voto telemático extranjero. Y por eso lo vivimos ahora, tuvo que repetir esa elección. Entonces, entendería que la labor de participación y control social molesta. No estamos. Y hay un problema de origen. Les incomoda. A mucha gente no le gusta todavía el Consejo de Participación. Claro. Creen que es una herramienta de izquierda, ideológica, comunista, creada por el correísmo, que hay que defenestrar. No, pero está a la vanguardia finalmente en países como Noruega, Suecia, Finlandia. O sea, existe. Por supuesto, y la participación es permanente. Por ejemplo, en Suiza tienes consultas populares cada mes y medio para decidir ejecución presupuestaria.
En Estados Unidos, si quieres cambiar el sentido de una calle, de tu barrio, tienes que hacer una consulta al comité barrial. Entonces, ¿por qué? Porque eso es participación. Entonces, me parece que la implantación todavía, y que es grave, ¿no? Porque por lo menos tú, si odias al presidente, a la presidencia, no significa que quieres que desaparezca. Claro. A nadie se le ocurre decir, oigan, Me cae mal este man. como en la asamblea son vagos, el presidente no hace nada, que desaparezca el poder ejecutivo y el poder legislativo, no. Entonces también creo que el entendimiento, ¿no? Como decía García Márquez, en la soledad de Latinoamérica, el entendimiento de las instituciones en su creación debe merecer también un plazo, ¿no? Hasta que nos adaptemos, hasta que funcionen. No, finalmente en un país que recién tenemos desde el 2008, al poder electoral y al poder ciudadano, como funciona el Estado, pues es importante que primero se le nutra con mecanismos de financiamiento y segundo con estabilidad política. Entonces, para mí va desde ahí, ¿no? ¿Por qué me sacaron? Evidentemente por un tema político. Les molestaba también que ya hayamos avanzado en los concursos. El concurso de Contralor está próximo a acabarse. Entonces, creo que este ímpetu quizás malentendido, ¿no? Hay que hacer autocrítica también. A lo mejor en ciertos aspectos fuimos con mucho ímpetu. Sin embargo, es a favor de la ciudadanía. Entonces, no, por supuesto que cometimos 1000 errores, pero nunca va a ser un error estar del lado del pueblo. O sea, eso, nos guste o no, nos debemos al pueblo y hay que trabajar para ellos, ¿no? ¿Y ahora qué te espera? ¿Qué es lo que viene ahorita? Seguir, gracias a Dios, siempre he vivido de mi libre ejercicio profesional. Evidentemente, es una Radical pena. de Guayaquil. No, todo el país. Tenemos también oficinas en Quito, en Manabí. Entonces, voy a volver a mi ejercicio profesional. Es una pena, voy a tener que demandar al Estado también. Viene demanda. Por supuesto. Sobre todo hay que ventilarlo a nivel internacional. ¿Cuál es el problema? En este momento se acaba de reformar la Constitución y no lo han dicho. Entonces, este tipo de procedimientos lesionan la democracia. A ver, ahí es un punto clave. Dices que en este momento se acaba de reformar. Claro. El artículo 204 de la Constitución establece que el primer gran fiscalizador de la gestión pública es el pueblo, perdón. Uh-huh. O sea, establece taxativamente. El pueblo es el primer gran fiscalizador de la actuación del poder público. Hay que agregarle ahí menos lo actuado por el trujillato. por el transitorio. Ya es que ya está, ya está aquí en la punta de la lengua, ya lo tengo en la punta de la lengua. No, ¿sabes qué cayó mal? Y que lo dije en la audiencia, ¿no? Porque hay una frase que la tengo acuñada. Yo escribí un libro junto a una de las personas que más amo en mi vida, que es mi padre. Lo escribimos y lo publicamos en el 2019. Y ahí hablamos en la introducción sobre los actos atroces cometidos durante el trujillato. Ya. Y entonces, sí. Entonces, esa frase que de hecho, en mi campaña, yo promoví mucho lo de mi libro. Hice presentaciones en todo el país, porque no lo había presentado nunca, imagínate. Después de tantos años los teníamos ahí guardados y los sacamos por tema de la campaña también. Entonces, fue una frase que mi electorado estaba identificada con aquello. Entonces, claro, en una de estos informes ciudadanos que hacía los martes y miércoles, cuando justo nos viene la sentencia, le digo, oigan, por si acaso, se va a crear una veeduría para poder revisar los actos de trujillato. Y eso creo que sentó mal también, pero insisto, ¿no? No puedes destituir a una persona por afecto o desafecto. Yo creo que ahí la Corte se equivocó. A nivel internacional, algún día tendrán que reponer sobre todo la institucionalización. En este momento es algo más sencillo. Hemos tenido 22 estados de emergencia en estos 2 últimos años con el gobierno saliente. El estado de emergencia no es pues, solo para limitar los derechos de tránsito, es para generar asignación de recursos. Entonces, claro, ¿a qué nos enseñaron en estos 2 años? Para cuidarte, quédate en tu casa. Claro, o sea, cuidado, sales. Es una limitación a tus derechos. Entonces, en el momento que normalizo el límite de los derechos, convierto a esclavos. Porque finalmente te estoy diciendo, oye, es bueno que te limiten los derechos porque así papá Estado te cuida. Entonces, ahora, ¿qué nos están diciendo? Es malo que hables mal del transitorio. ¿Por qué? Porque pueden sancionarte. Entonces, es grave y por eso es importante las demandas internacionales para que las cortes internacionales, en este caso el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, obligue eventualmente al Ecuador a no generar
estas violaciones, ya digo, no por Allen Berbea, yo voy a seguir trabajando y seguir molestando, incomodando a quien tenga que hacerlo. Para eso estamos, ¿no? Y sobre todo del lado de O sea, de el las personas cuestionamiento indefensas. del poder que se necesita muchas veces. Es básico porque el no hacerlo genera sobre todo una inexistencia de contrapesos. Entonces debe existir. O sea, mira qué grave ha sido no tener asamblea todo este tiempo. Claro. No todas las atrocidades y las violaciones que se han perpetrado. Entonces necesitamos, y es una elección democrática. Para mí, esta elección de primera vuelta y la segunda vuelta nos han dejado valiosísimos, no consejos, pero sí, sobre todo a nivel democrático, un valioso mensaje, ¿no? Que primero la ciudadanía está harto del odio. Ganaron, O sea, sí. pasaron a segunda vuelta las dos posturas que no son anti nada. El resto era anticorreísta, antisistema, anti yo qué sé, ¿no? Antiminería, antiagua, lo que sea. Pasaron quienes fueron propositivos y quienes llevaban un mensaje de no anti, sino de, oigan, queremos construcción. Y ganó pues finalmente el que el pueblo eligió, que es el presidente Daniel Noboa, y en eso también creo que hay una lección importante, que finalmente la ciudadanía ha elegido y que hay que respetar ese voto. No, porque claro, en este caso ganó en la mayoría de la Sierra Centro. Esperemos que a los 2 meses no quieran incendiarlos con amotinamientos y con como lo que hacen normalmente acá en la Sierra. Una que otra Manifestaciones. Las bullas y todo. Ojo, es 1 año y medio de gobierno, entonces sería importante que haya una unidad respecto a las posiciones políticas, sobre todo, y que se frene la persecución. Creo que es también un eje importante, ¿no? Que las instituciones den muestra de aquello, decir, oigan, se acabaron las persecuciones. Dale suave, loco, dale suave, cálmate. Como hablamos los guayacos, suave, loco. Dale suave, loco, tranquilo, hermano. No, Entonces, no, hermano. sí frenar aquello. O sea, hay que luchar en contra de la delincuencia, no en contra de la política. Entonces, esperemos que esa sea una lección primaria, ¿no? Que esta nueva asamblea y el gobierno también, y la fiscalía y los jueces, dejen de generar a través de actos políticos, ¿verdad? O delitos políticos, persecuciones a ciudadanos. Creo que ahorita tenemos un problema más grande: narcotráfico, delincuencia organizada, la falta de trabajo, la migración. Entonces, me parece que eso es un mensaje poderoso. O quizás somos el último ejemplo de la persecución política, pero si para eso sirve también, pues bienvenido sea, ¿no? Yo veo en este caso, entonces, estaríamos hablando de cuando fue la primera, me acuerdo que fue una de las primeras ruedas de prensa, después de lo que ya había lo de la denuncia y después lo del edificio. La rueda de prensa del edificio, ya me acordé. Esa fue bravísima. Esa fue, me acuerdo. Clarito me acuerdo ahí. Yo me quedé con las dudas de la pregunta y ya le dije a Allen la razón por la cual no pregunté, porque si no me iban a bullear por el nombre. Era el tema, es decir, a ver, estamos fiscalía. en OnlyFans. No, OnlyFans nomás. Viene el tema de que por decreto se quite el edificio donde está Participación Ciudadana. Después, antes estaba el tema de la persecución o que, ¡pum!, vamos a estas acciones de fiscalía. Había una especie como, digamos, ahora sí. Desquite. Sí, 100%. ¡Pum!, ahora sí. 100%. Ahora sí van a ver lo que es bueno. Y desde la campaña, ¿no? Recuerden que en nuestro caso, en mi caso personalmente, a mí me han puesto unas 7, 8 denuncias de infracción electoral. Todas archivadas, todas perdidas. Uno de ellos por uno de los 2 tipos que ahora están ahí también en el consejo. Vamos a ver cómo le va. Que ya, un superhéroe, ¿no? Que ya es denunciólogo. Bueno, ahora ya sabemos. Al alcalde de Quito, al alcalde de Guayaquil. Claro. Por ahí fue la movida. Por ahí van Imagínense. buscando también protagonismo, ¿no? Y es un error, porque el consejo no genera acción individual de conocimiento, es colectivo. Ok, Nadie... eso es clave, porque claro, no es que vos solito a mí No, me da la... no. Claro, él aclaró, no, de forma personal. No se puede, porque las funciones del consejo, primero, es a través de la Secretaría de Transparencia, que eso lo maneja... un esquema. Exacto, lo maneja una... los consejos son colegisladores, y punto, nada más. Y la función que tienen es de colegislador y de competencia de participación y control social. Entonces, las personas que van pensando que son denunciólogos, que van a ser estrellitas de Navidad, que es lo peor, pasan de medio en medio y ustedes los ven en las sesiones y ni hablan. Ya. Entonces no se entiende el trabajo y eso afecta y por supuesto que lesiona al propio consejo. Por eso es que nadie le gusta, nadie le cae bien
Y parte de aquello sí debería cambiar. Auguro también un buen trabajo y el mejor de las oportunidades, ¿no? Para los actuales consejeros, pero deben acabarse estas manifestaciones individuales. Siempre fue crítico. De hecho, hasta que estuve en la presidencia, siempre intentamos llevar que aún en los disensos haya mucho respeto. O sea, no vimos insultos, no vimos, por supuesto, subidas de tono como en cualquier debate, pero si vimos la semana pasada ya se pegaron insultos. Entonces Claro. sí esperemos que no sea, pues. Sí pasó. No va a llegar a los cenicerazos, pues no. No. Uno de los, ¿cómo se llama? Además que Protagonistas de se Cinicerazo supone está por ahí. que Está por ahí, sí. es la institución que representa Al al pueblo, pueblo, ¿no? a la Al pueblo, ciudadanía. o sea, claro. Brother, al pueblo. La ciudadanía es la casa del pueblo, es poder estar cerca. Entonces, mira, se nos criticaba personalmente ir al territorio. Yo estuve, pues te das una idea, estuve en Caluma, en una asamblea local, eligiendo a la asamblea, que es la que o quien genera control social a la alcaldía. Pues el derecho a la participación Por supuesto, ciudadana. y es más vacancísimo. O sea, para mí es algo hermoso poder estar con la ciudadanía, llenarte, empaparte, porque o sea, es cuando aprendes las necesidades. O sea, hay lugares que vas y lloras directamente, y la ciudadanía que está completamente desamparada, porque no tiene ahorita a quién simplemente recurrir. Para eso está el Consejo de Participación. Entonces, y ojo, que es un trabajo, hay que decirlo, es de los 7 consejeros. Y que algunos lo hacían, bueno. Trabajito conjunto. Sí, o sea, Trabajemos juntos. lo hacían, pero, insisto, no está en ir y tomarse la foto, sino recoger esas necesidades y generar, a través de los controles social, los mecanismos de participación, generar respuestas. Entonces, eso, el deber, la satisfacción del deber cumplido va por ahí. En mi caso, me voy como llegué, con equipaje ligero, sabiendo que defendí una posición aún bajo presión, con valor, con elegancia, y sobre todo que no me votan por actos de corrupción, no me votan por escándalos de cualquier índole, sino por una sentencia que se inventaron, que sí cumplimos y que se inventaron un incumplimiento. ¿Sabes que a los jueces de la Corte les dije una vez, ¿no? En el próximo año hay un recambio de otros 3. Ajá. Y en otros 3 años hay el recambio de los otros 3. Es decir, en 4 años, los 6 del transitorio ya no van a estar. Claro. Y los 9 jueces nuevos que van a estar ahí van a tener que revisar la sentencia interpretativa. Eso les dijiste. Por supuesto, porque va a ocurrir. Ya, van a chupar igual. Han de chupar Claro, igual. es inevitable que se haga. Mira, la Corte Constitucional es la Corte llamada a cambiar. Si no, no habrían derechos laborales, el voto de la mujer, los derechos de género. O sea, todo es gracias al cambio constitucional. O sea, no es una ley escrita en piedra, que nadie puede mover, nadie puede revisar. Al revés, la Corte Constitucional tiene que ir evolucionando con la ciudadanía, evolucionando con las necesidades ciudadanas. Entonces, forzosamente, todos estos actos por los cuales algún día me han perseguido, o en este momento me quieren perseguir, van a quedar en nada. Es inevitable, ¿no? Porque es inevitable que los jueces que vengan van a tener que decir, oiga, en esto se hizo mal. Y a lo mejor no traigan ninguna consecuencia, pero en ese momento la actual Constitución ha sido delimitada. Entonces, ellos van a tener que quitar esta delimitación o decirle, el 204 hay que ponerle punto y coma, pueden fiscalizar menos lo del transitorio. Ya, pero, claro, esa aclaración. Sí, entonces inevitablemente vamos a caminar hacia eso. Insisto, confío siempre en el Ecuador, confío siempre en las instituciones. Esperemos que se acaben las persecuciones. Yo creo que el Ecuador está harto. Y si mi sacrificio o mi destitución es un ejemplo para que se acaben, pues bienvenido sea, porque el país lo requiere, ¿no? Alembert, ha sido un gusto poder conversar contigo. Nos has contado qué es lo que ha pasado. Todo desmenuzadito. Oye, ¿hincha de qué equipo eres? MLCista. Pues, Ya. Oye, por eso Ecuador. era... Oye, interesante. Por eso el color azul. Pues. Ok. Aclarate. Por eso te vinculaban con la Liga Azul. Claro, pues. Por eso le vinculaban con la Liga Azul. Cuidado que ustedes son de la Liga Azul también. Ya. Ya dijeron. Verás, no, el color celeste es por el logo de OnlyFans.
Oye, Sí, pero sí nos dijeron. claro, ¿sabes? sí, ya. En un mitin político a mí me quedaron viendo con una cara. Ya están siendo financiados por el correo. Sí, son de la RC. O sea, que si me hago un morado, me iban a decir, son de De ADN. ADN. O de amarillo, Social socialcristianos. O sea, Bueno, rojos, o sea, roldosistas. O sea, eso, los tuiteros, claro, era parte de las cosas que te fastidiaban y te jodían, era por el tema de la Liga Azul, porque era una vaina de campaña que ustedes hicieron, Claro. pero que de una u otra manera te vinculaban directamente con el Con Correa, expresidente. Claro. Con Rafael Correa. La aclaración ahí sería importante Pero también mira, decirla. es algo anecdótico, ¿no? Que si tú revisas la papeleta de los Ajá. 34 candidatos, me parece que éramos, Sí, entre sí. hombres y mujeres, y el de los Porque de después era la los de- Liga Azul y después los de hicieron nacionalidades. otros los habían de la- 20 candidatos, 19 o 20, entre hombres, mujeres y los después nacionalidades, que tenían camiseta celeste o azul. Entonces, de hecho, Y no pasó nada. no pasó nada, hermano. Entonces, que se quiera generar, porque claro, hubo otra polla o papeletas que se hicieron, que promovieron en redes, donde supuestamente había el apoyo, por ejemplo, social cristiano, Ajá, a la actual presidenta y vicepresidenta. ok. Nadie dijo nada. Había otra polla, supuestamente, que en ese momento era Creo, después era Construye ahora, bueno, no sé exactamente qué partido político, Y nadie ha dicho que nada. apoyaban a otros. Entonces, sencillamente esa fijación, ¿no? A veces obsesiva, no sé, ¿no? por parte de ciertos individuos, denunciólogos la mayoría, me parece sencillamente absurda, ¿no? Porque, ¿por qué no los otros? El actual presidente y vicepresidente salían pues en una polla amarilla también promovida por los socialcristianismo. Y no se dijo nada, ojo. Y personalmente, Claro, entiendo, o sea, nunca denunciamos ni nada, porque no existe infracción electoral ni siquiera en aquello. Sería limitar el derecho individual de elección, de elegir, de tener capacidad de generar personalmente una opinión. O sea, ¿por qué no un expresidente o un exalcalde, un exgobernador, no puede decir, oiga, yo quiero votar por XY persona? Lo que no puede hacer, evidentemente, es subirte en una tarima, salir al lado de un candidato. Eso sí está prohibido. Bueno, sí, no, Pero- que hubo una persona que sabe ahí en los podcasts, sabe estar medio chupado ahí en el micrófono, que fue contra Allenberg. ¿No? Bueno, contra Allenberg y contra Marcela, fueron contra los dos, ¿no? Sí, o sea... Ya quedó todo bien, ¿no? Por ese lado. Sí, Claro. de hecho, esa denuncia, infracción, ya fue archivada. Ujú. Entonces, claro, algunos medios decían, no, pero es que ¡Pero desarchívenle! la infracción desarchívenle! existe. Digo, hermano, si ya un juez te declara inocente, por afecto o desafecto, no puede decir lo contrario. Claro, O ya sea, quedó, tenemos ya que quedó, quedar ya en la- desígnese. En la legalidad, exacto. Entonces, en ese momento también generó cierto ruido, pero el ruido era mediático. Mira que cuando salió la sentencia, nadie dijo nada. 2 meses antes me estaban votando por infracción electoral. ¿No? Salió la sentencia, cero, nadie, ni disculpas públicas, ni nada. Y ahora también el tema de la corte, pues también ciertas personas se adelantaron, y eso fue grave, ¿no? Que propios ex jueces designados por el Trujillato Por el transitorio, aclaración. Transitorio. también salieron de forma sumamente grosera, ¿no? Hablar de mí, de mi familia, de mi padre. En todo caso, a esta gente, los insultos se tienen de quien provienen. Y en este caso, siempre he demostrado más preparación y educación. Nunca, gracias a Dios, por ahora me he dejado llevar por aquello, no por esas respuestas violentas. Sin embargo, sí fue, y volviendo al tema principal, un linchamiento permanente. Una O sacadera. sea, una vez, mes a mes, era algo nuevo. Y mira que frente a toda esta defensa institucional que tuvimos que hacer, siempre sacamos tiempo para seguir trabajando, ¿no? Entonces creo que ese es insisto, mi satisfacción del deber cumplido, de que pude generar en estos pocos meses un valor agregado, ¿no? Le llamamos el consejo de la gente, ¿no? Y todavía lo van a seguir usando porque es un buen eslogan. Me gustó. Y va a quedar ahí, ¿no? Y es de ellos también. O Es sea, de- van a hacer copy-paste más o menos. Ya. es del consejo y ya nos veremos. O sea, para mí esto continúa, es lo más importante, seguir trabajando y que pues el Ecuador vaya y sea mejor. Creo que todos queremos, sobre todo, paz. Ujú. Que quiere el país. Amigos, eso ha sido todo por hoy en los Only Panas. Un gusto poder conversar con Allenberg. Gracias, bienvenido. Muchísimas gracias. Cuando te guste, y sobre Albert, con todo toda a confianza. toda la gente que nos ve, muchísimas gracias. Síganme también en mis redes y espero volver a estar con ustedes. ¡Chévere! Para cualquier otra ocasión de... Claro. Sobre todo para ver si tenemos Allenberg 2025. No. No. Paso a paso. A Paso seguir a paso. trabajando y muchísimas gracias. Perfecto. Chévere, Allenberg, muchísimas gracias. Nos vemos, amigos. ¡Chau!